Con la fase de liga ya finalizada del torneo de apertura y con los playoffs a punto de empezar, vamos a analizar lo que va siendo el semestre de River Plate hasta ahora. Para arrancar, vamos a hablar de los refuerzos que trajo River Plate. La mayoría de ellos fueron de la mano de Marcelo Gallardo. El primer refuerzo para River fue el de Aníbal Moreno, jugador que había sido pedido por Gallardo. Llegó al club millonario por la cifra de $7 millones desde el Palmeiras. Ante la falta de minutos en el club paulista, el jugador decidió ir al club de Núñez. Aníbal jugó 117 partidos en el Palmeiras, en los que marcó 4 goles y dio 4 asistencias. También se consagró campeón del campeonato paulista. En River se ha consolidado rápidamente como el volante central titular, donde se destaca por su habilidad de recuperar la pelota y el juego de pases largos, siendo muy importante para el equipo. Otro refuerzo que llegó a River fue Fausto Vera, el mediocampista surgido en Argentinos Juniors, que fue otro pedido de Marcelo Gallardo. Llegó al conjunto millonario a préstamo por un año con cargo y con opción de compra. Dicha opción de compra es de $4 millones. Su salida de Brasil se dio porque Jorge Sampaoli, técnico en aquel momento del Atlético Mineiro, le informó que no lo iba a tener en cuenta para este año. Si bien había arrancado jugando bastante, terminaría perdiendo la titularidad en el cierre de la temporada. En su último año en el Mineiro, Fausto jugó 32 partidos y solo marcó un gol. En River, pese a que al principio no lo acompañaban los resultados, cosa que terminaría en el despido del muñeco Gallardo y la llegada del Chacho Coudet, Fausto Vera siempre cumplió y mantuvo un nivel muy alto desde su llegada, siendo de los mejores, si no es el mejor, de los refuerzos de River de principio de año. En su último partido jugado, que fue por Copa Sudamericana contra Carabobo, sufrió un esguince de grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla derecha. Dicha lesión lo hizo perderse varios partidos, entre ellos el Superclásico. Una buena noticia para River es que él junto a Sebastián Driussi van a estar disponibles para el enfrentamiento contra San Lorenzo por los octavos de final. El tercer refuerzo para River fue el de Matías Viña, el lateral izquierdo que llegó a préstamo por un año con cargo y con opción a compra que podría llegar a ser obligatoria si se cumplen ciertos objetivos. La compra podría rondar los $5 millones. Gallardo había ido a buscar a Viña con el objetivo de que le pelee el puesto a Marcos Acuña y ante la baja de Milton Casco. El uruguayo solamente jugó 10 partidos en el Flamengo en todo el 2025. Debido a su estado físico y a sus recurrentes lesiones, pero formó parte del plantel que salió campeón de la Copa Libertadores, Brasileirao y Supercopa de Brasil. Al no ser tenido en cuenta por Felipe Luis, técnico en aquel momento del Flamengo, quien tenía como prioridad poner en el once titular a Alexandro y a Ayrton Lucas, Viña busca en River mucho rodaje para llegar bien de cara al Mundial. El lateral surgió del Nacional. También pasó por el Palmeiras, donde ganó 2 Copas Libertadores, pasó por la Roma y el Bournemouth, y el Sassuolo antes de llegar al Flamengo en 2024. En las últimas horas del mercado de pases, se encargaron de cerrar a la joya ecuatoriana Kendry Páez desde el Chelsea. El jugador de 18 años que había jugado el último tiempo en el Racing de Estrasburgo, sin terminar de convertirse en titular indiscutido, lo que terminó en el que el Chelsea rompa el préstamo. Páez firmó un préstamo de 18 meses sin cargo ni opción de compra. El millonario solo tiene derechos de vidriera, por lo que en un futuro obtendrá ganancias en caso de una futura venta. El objetivo del surgido en Independiente del Valle, porque en el Chelsea lo pagó $25 millones, es recuperar el rodaje que no tuvo en Europa, de cara al Mundial donde apunta a ser una de las figuras de Ecuador. En Independiente del Valle jugó 70 partidos, en los que marcó 13 goles y dio 6 asistencias. Después jugó 21 partidos en el Estrasburgo, en el que solamente marcó un gol. En River por ahora no se ha podido consolidar como un titular indiscutido, aunque desde la llegada del Chacho Coudet mostró una mejora considerable. Inesperadamente, River cerró al defensor central Tobías Ramírez, de 19 años procedente de Argentinos Juniors. La operación se cerró por una cifra de $3,5 millones. En Argentinos Juniors jugó 43 partidos, aunque en el último tiempo no estaba sumando muchos minutos. Su debut y único partido en River fue en la victoria por 2-0 ante Racing. Desde ahí no ha vuelto a jugar, ya que estaría pasando por una adaptación física. Un jugador que se sumó al plantel de River ya que regresó de un préstamo es Tomás Galván, que a principio de año se le comunicó que iba a ser tenido en cuenta por el equipo millonario.
El jugador de 26 años que regresó luego de ser cedido varias veces en equipos como Defensa y Justicia, Colón, Tigre y en donde más se destacó fue en Vélez, en que jugó 27 partidos, metió 4 goles y dio una asistencia. Dicho paso hizo que Gallardo decidiera quedárselo. Ya en lo que va del semestre ha jugado varios partidos con River, siendo titular en la mayoría. Su mejor encuentro fue por la victoria 3-0 contra Belgrano, en el que aportaría con 2 goles. Ahora vamos a repasar las bajas que sufrió el conjunto millonario a principio de año. Miguel Ángel Borja se fue de River tras finalizar su contrato y no renovar. El delantero colombiano se fue habiendo jugado 159 partidos aportando con 62 goles y dando 10 asistencias, así partiendo al fútbol de los Emiratos Árabes, luego de que se cayera su pase al Cruz Azul. Nacho Fernández se fue de River tras finalizar su contrato y no renovar, así confirmando su regreso a Gimnasia de La Plata hasta diciembre del 2027. Nacho se despidió del equipo millonario tras un 2025 muy irregular, donde perdió la titularidad y se le fue comunicado por Marcelo Gallardo que no sería prioridad para este año. En su segundo ciclo en River, Fernández jugó 127 partidos, en los que aportó con 11 goles y dio 25 asistencias. También ganó 3 títulos, un torneo de primera división, un trofeo de campeones y una Supercopa Argentina. Decidió volver al Lobo, club donde debutó en el año 2010, ya pensando en un futuro retiro. Milton Casco se fue de River después de estar 10 años en el club. El lateral no fue renovado por decisión de Gallardo y firmó tras irse libre con el Club Atlético Nacional de Colombia, cerrando su ciclo con River con 13 títulos, jugando 316 partidos, marcando 5 goles y dando 25 asistencias. Enzo Pérez, ídolo y capitán de River, se fue del conjunto millonario tras finalizar su contrato y ser informado por Marcelo Gallardo que no lo iba a tener en cuenta para este 2026. En esta segunda etapa en River jugó 38 partidos. Para esta nueva temporada se convirtió en nuevo jugador de Argentino Junior. Jeremías Ledesma se fue de River a comienzos de este año, ya que el arquero recibió un llamado de Rosario Central, donde se le aseguraba la titularidad, así poniéndole fin a su ciclo en River con tan solo 7 partidos jugados, al estar siempre bajo la sombra de Franco Armani. Gonzalo Martínez se fue de River, tras finalizar su contrato y no ser renovado. El Piti pasó un 2025 con poca continuidad, debido a sus frecuentes lesiones. En este segundo ciclo jugó 31 partidos, en los que marcó 2 goles y dio 6 asistencias. En enero de este año firmaría para convertirse en nuevo jugador de Tigre, en el que ya lleva más de 10 partidos jugados y 2 tantos con el Matador. Matías Galarza se fue de River en febrero de este año tras solo estar 6 meses en el club, en el que solo jugó 14 partidos en los que no asistió ni convirtió. El nuevo destino del paraguayo es el Atlanta United, de la MLS. Se fue con el objetivo de tener más minutos y llegar bien de cara al Mundial. A continuación vamos a repasar lo que ha sido el año de River hasta ahora. El año de River arrancó con mucha expectativa, ya que seguía Marcelo Gallardo y encima se le trajo la mayoría de jugadores que él pidió. El año de River arrancó relativamente bien, ya que por el torneo Apertura le ganó 1-0 a Barracas, 2-0 a Gimnasia y empató 0-0 con Rosario Central. Pero rápidamente arrancarían los problemas, ya que Tigre lo golearía 4-1 en el Monumental. Y eso fue un antes y un después en el segundo ciclo Gallardo, ya que después de eso le seguiría otra derrota, esta vez contra Argentinos Juniors en la Paternal. River después jugaría contra Bolívar en la Copa Argentina, donde le ganaría 1-0 con lo justo dejando muchas dudas. De ahí seguiría la derrota contra Vélez por 1-0. Todos estos resultados, sumando a que el equipo jugaba mal y el poco acierto que tenían los delanteros frente al arco, hicieron que muchos hinchas empiecen a cuestionar este segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Y después de perder contra el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, decidió dar un paso al costado, ya que no se encontraba con energías para dar vuelta a toda esta situación. Ya el último partido del muñeco Gallardo en River fue la victoria por 3-1 ante Banfield en el Monumental. Después le seguiría un empate 1-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en el que dirigió un interino. Ya en busca de otro técnico, River eligió a Chacho Eduardo Coudet. El conjunto millonario tuvo que negociar con Deportivo Alavés, ya que el Chacho tenía contrato con el equipo español. Desde la llegada del Chacho, River metería 4 victorias consecutivas por el torneo local. Una victoria 2-1 ante Huracán y 2-0, uno ante Sarmiento de Junín y otro ante Estudiantes de Río Cuarto.
La última victoria sería un 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Monumental. Después del partido contra el Pirata le tocaría jugar contra Blooming por la fecha 1 de la Copa Sudamericana, con el que empataría en Bolivia. De ahí, River metería su quinta victoria consecutiva por el torneo local, ya que le ganaría por 2-0 al Racing de Costas. Ya por la fecha 2 de la Copa Sudamericana le ganaría 1-0 a Carabobo en el Monumental. Cuando River parecía levantar en los resultados, ya que en el juego dejaba mucho que desear todavía, llegaría el Superclásico contra Boca en el Monumental. El conjunto millonario perdería por 1-0 contra Boca Juniors, con un gol de penal de Leandro Paredes. Boca podría haber estirado este resultado, pero no estuvo fino en los momentos finales con Merentiel y Ceballos. Sin embargo, a lo último, con una jugada polémica, River lo podría haber empatado después de un empujón de Lautaro Blanco a Martínez Cuarta. Dicha acción no fue cobrada debido a que Darío Herrera, árbitro del partido, explicó que el empujón de Lautaro Blanco no fue con la suficiente fuerza para tirarlo a Martínez Cuarta. Después de la derrota ante el equipo Ceneice, a River le tocó jugar contra Aldo Civi en el Monumental. Este partido saldría 3-1 a favor del conjunto millonario. Luego iría a Brasil para jugar la fecha número 3 de la Copa Sudamericana, ante Bragantino. Este partido saldría 1-0 a favor de River. Y para terminar la fase de liga del torneo Apertura, jugaría contra Atlético Tucumán. En este partido sin mucha importancia, terminaría ganando el Decano por 1-0. Los dirigidos por Coudet irían después a jugar a Venezuela, contra Carabobo, en el que ganarían por 2-1 en la fecha número 4 de la Copa Sudamericana. Ahora, para ir finalizando, vamos a repasar los playoffs que tuvo River en este torneo de Apertura. En octavos de final jugó contra San Lorenzo de Almagro, en el que saldría 2-2 en los 120 minutos. Ya en la tanda de penales pasaría River. Después, por los cuartos de final, River se impondría ante Gimnasia de La Plata ganándole por 2-0. Y el último partido fue contra Rosario Central por las semifinales. En este encuentro ganaría el conjunto millonario con un gol de Colidio desde el punto penal. Y la gran final será el domingo en el Mario Alberto Kempes contra Belgrano de Córdoba. Ahí se decidirá el campeón del torneo Apertura y el que tendrá el primer cupo para la Copa Libertadores del año que viene. Si te gustó el video, no olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.